buenas tardes para todos, gracias por estar allí. Vamos a arrancar el programa de hoy, no con una noticia que tenga ni siquiera un ápice de posibilidad de celebración de nada. Todo lo contrario, en realidad vamos a hablar de muertes, pero puntualmente, y acá es donde me gustaría abrir un paréntesis, seguramente para muchos puedan pensar o sentir, bueno, está, no, si van a hablar de muertes en cárceles, no es el mismo tipo de lamento de muertes fuera de los barrotes. Igual. Pero bueno, estamos hablando de lo mismo. Seres humanos, un Estado que por H o por B o por alguna razón no está pudiendo cumplir con su trabajo, que es velar por la seguridad de sus ciudadanos, dentro o fuera de los barrotes. Y porque además un sistema carcelario, y esto es lo que se viene, o con lo que se viene insistiendo desde hace muchísimo tiempo, que no tiene la capacidad de rehabilitar, sino todo lo contrario, de fomentar o profundizar en violencias, termina largando a la sociedad personas que cumplen con su pena, pero en algunos casos, y no son pocos, más violentos que como entraron. Entonces, nos guste más, nos guste menos, este es un tema que hay que abordar y manejarlo sin tabúes. Es la idea y la propuesta para el arranque del programa de hoy. Y no es caprichoso, no es porque quisimos ponernos humanistas, porque si no, es porque preocupa realmente, y también a las autoridades, el aumento de las muertes en las cárceles durante el año pasado. Bienvenido y gracias por acompañarnos, Emiliano Rogido, sociólogo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por el espacio. ¿Hay a priori una explicación concreta? Bueno, lo primero que hay que decir, como introducción al tema, es que se trata de una tragedia humana, que no es nueva y de la que todos somos en parte responsables porque son personas que están institucionalizadas en manos bajo custodia del Estado, digamos. Entonces, refrendando un poco tu introducción, creo que es un tema que nos tiene que preocupar a todos y no solamente a las personas que están privadas de libertad. Pero como sociólogo tendrás más que claro, ¿no? Que no termina de calar o de ser entendido o de ser sentido de la misma manera en toda la sociedad. Por eso es importante remarcar sobre estos puntos que a muchos de nosotros nos pueden parecer obvios, pero que no lo son. En segundo lugar, quiero destacar el trabajo del comisionado parlamentario en poner este tema arriba de la mesa, en un trabajo muy serio y muy dedicado de construcción de datos que enfrenta muchas limitaciones y a pesar de este esfuerzo tan importante y necesario, hacer un llamado a interpretar los datos con cautela. ¿Por qué? Porque son datos construidos con muchas limitaciones de información y son datos que cuantitativamente no son demasiado grandes. Estamos hablando de 50 muertes por año. Cuando se hacen lecturas porcentuales de muertes tan pequeñas, sí. Bien, basta una pequeña modificación como para que eso tenga una repercusión en términos porcentuales mayor. Pero 2 más, 2 menos, que no sé cuál es el margen de error en estos cálculos. Es una población cautiva entre muros, donde no debería existir mayor desafío o dificultad para el Estado para poder velar por la seguridad de esta población. Imagínate si cuesta ahí lo que debe costar afuera, ¿no? Sí, hay mucha gente privada de libertad y es natural o es esperable que fallezca gente en privación de libertad. Una cosa es como fallece gente afuera, también. Sí. El tema es la proporción con la que ocurren las cosas y la responsabilidad del Estado en un caso y en otro. Lo que quería mencionar como para plantear el tema es que en 2023 tuvimos 51 muertes en privación de libertad, que es una cifra mayor a la del año pasado, que fue de 42, pero bastante inferior a la del 2021, que fue un año récord con 86 muertes en privación de libertad. Entonces tenemos... Pero el 2021, ¿qué remitían mayormente? ¿2021, perdón? ¿A qué remitían las muertes mayormente? Muertes en privación de libertad en general. ¿Sí? Bueno, pero es importante discriminar, porque puede ser falla por falta de presencia del Estado en salud. ¿Tiene desagregado eso? Sí, está desagregado. En todas las muertes en realidad cabe responsabilidad del Estado porque la asistencia en salud también es parte. Sí, claro, evidentemente los datos de 2021 están también afectados por lo que fue la pandemia, que en condiciones de encierro significó un factor de riesgo adicional. Pero lo que quiero decir es, cuando miramos tasas, cada 100.000 personas privadas de libertad, en los últimos años no se observa una tendencia clara ni de aumento ni de disminución. Lo que hay son oscilaciones. Para poner esto como un problema estructural. Exacto, estructural. Y comparativamente con otros países, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, los datos a nivel internacional son bastante problemáticos, en general, sobre este tema.
Así Eso que, no es para conformarnos ni consolarlos, no. pero tampoco entonces para empezar con el silicio. Hay que analizar por qué si pasa en otras ¿A qué altura partes, estamos? por qué ¿Tienes pasa acá esos también. datos? En comparación internacional no estamos demasiado bien, pero como digo, depende mucho de la calidad de los datos que reportan los países, que en este terreno no es muy confiable. Entonces te comparas con una lista muy sesgada de países y con datos de dudosa calidad. Lo que sí sabemos es que la tasa de homicidios en prisión ha bajado desde 2019, no mucho, pero ha bajado. Y sabemos también, lo que es un dato impactante, es que la tasa de homicidios en prisión es más de 10 veces superior a la tasa de homicidios extramuros. Se dan cuenta que ese dato es crucial, ese dato es insólito. Explicación. Bueno, hay muchas explicaciones posibles. En particular, es una comparación un poco injusta porque las personas que están dentro de prisión son más bien jóvenes y varones, personas que están expuestas a un riesgo en general. Que ya están ahí porque no son justamente Heidi en la pradera, ¿no? Ya Claro. tienen una carga seguramente de violencia que se debe, entre el hacinamiento y demás y todas las otras carencias. Lo que quiero decir es que fuera de prisión, el riesgo de un hombre joven de ser víctima de homicidio es mayor que el de una persona con un perfil diferente. Entonces, el perfil demográfico de las personas que están en prisión ya hace que la comparación sea un poco difícil de establecerse con la tasa general de homicidios. Pero además de la juventud y del sexo masculino, hay una carga, por supuesto, de vulnerabilidad social, de problemas de educación, de acceso a un conjunto de servicios y de protección social, una historia muchas veces problemática, uso de sustancias, de sufrir violencia y condiciones de reclusión, porque hay factores individuales pero también institucionales que dificultan las cosas. Cárceles grandes, difíciles de gestionar, muchas veces también donde circulan sustancias ilegales, un entorno violento, asistencias que son negligenciadas. No es lo mismo una agresión, un sartenazo en la cabeza fuera de prisión, donde yo tengo un sanatorio a 10 minutos o donde viene la ambulancia a atenderme, que dentro de prisión donde de pronto esa persona no es asistida y esa herida puede devenir en algo fatal. Exacto. Entonces hay factores tanto institucionales como individuales que hacen con que esta tasa sea mucho mayor dentro de prisión y que sea necesario empezar a pensar, a pesar de los pesares en términos de matices en la comparación, en políticas de prevención más focalizadas para este tipo de población, ¿sí? Para prevenir este tipo de homicidios. ¿Está en la misma bolsa, es correcto, no lo es, hablar de homicidios o de suicidios dentro del sistema carcelario? Bueno, hay una categoría más general a los homicidios son las muertes violentas, que incluyen homicidios, suicidios y accidentes, ¿sí? Muchas veces es difícil establecer la diferencia entre estas causas de muerte externa dentro de prisión. Porque contrariamente a lo que la gente puede llegar a creer, las muertes en prisión, los homicidios en prisión, tienen una tasa de esclarecimiento muy baja. A pesar de que hay mucha gente alrededor y de que están supervisados por funcionarios policiales. Porque sucede de que hay un código de silencio y nadie se atreve a declarar porque se compra un problema. Sí, porque es el segundo del próximo muerto. Probablemente. Se compra un problema que es ajeno, digamos, y Claro, ya tienen muchos propios. Nunca lo había pensado todos de los esa que están manera, así. pero... Todo es un mundo. Claro. Entonces, la diferencia entre un suicidio, un accidente y un homicidio muchas veces es difícil de establecer. Claro. Una aproximación más gruesa, pero también más válida, si querés, es ver las muertes violentas como una categoría más agregada de todos estos fenómenos que afectan también específicamente a este tipo de población. Más o menos el 66% de las muertes que ocurren en prisión son muertes violentas y un 33% de estas muertes son homicidios. ¿Cómo es el correlato entre las prisiones grandes y las más chicas? Bueno, sucede más bien en prisiones grandes porque hay más gente y porque además los controles se debilitan cuando uno tiene que gestionar una multitud. En las prisiones chicas por lo general son prisiones que abrigan personas privadas de libertad de menor peligrosidad, son donde los vínculos humanos son más cercanos, digamos, la gente se conoce, el vínculo con los funcionarios también es de mayor proximidad. Entonces, las cárceles grandes es donde se concentran también los problemas, además de las personas. Ahora, qué increíble, ¿no? Que dentro del propio sistema carcelario, cuando se supone que la observación debería ser mucho más fácil que una observación macro fuera de barrote, yo entiendo que no quieran hablar, que teman por su... pasa afuera, ¿no? Pasa afuera, imagino adentro. Pero aún así, no dar
con el que mata dentro de la cárcel, no dar con el que te cuelga un cuerpo sin cabeza dentro de la cárcel, no dar con el que viene haciéndole bullying y extorsionando al otro privado con menos fuerza, con menos todo. No dar con ese protagonista es tener una bomba de tiempo dentro del sistema. Sí, y en relación en a eso, tu propio cuarto, o sea, ¿es de locos o no? Sí, y en relación a eso a mí me gustaría también decir algo que me parece importante. Estamos en el año electoral y mucho se dice de que necesitamos una política de Estado en términos de seguridad. Yo lo que creo es que ya tenemos una política de Estado en términos de seguridad, que no es la que deseamos y que es justamente el encarcelamiento y el decrecimiento de la población carcelaria. Vean que Uruguay tiene 15.000 personas privadas de libertad, que esta población se ha triplicado desde el 2000 hasta la fecha, triplicado, que en la comparación internacional estamos en el top 10 del mundo cuando medimos este fenómeno por tasa de prisionización, que son personas privadas de libertad cada 100.000 personas, y que además, bueno, venimos en crecimiento. O sea, estamos Ahora, mal, cuando se plantea eso que usted crecimiento. acaba de decir, que acabas de salgo de usted porque sos joven, cuando mucha gente escucha esto que acabas de decir, a su vez enseguida piensa, bueno, ¿la otra opción cuál es? ¿Que estén afuera en la calle? No, prefiero que estén adentro. Y vos me decís, eso es una falacia, ¿no? Es una falsa oposición. En realidad sí y no. En realidad son 15.000, pero si no me equivoco, hay 6.000 Sin que son condena. liberados por año. O sea, tú Y el tenés porcentaje- y el alto 15.000 porcentaje de como sin una condena población todavía. constante, pero de la cual hay un porcentaje que es liberado y son como 6.000 que son liberados por año. Eso es muy importante porque muchas veces el problema se ve como un problema de stock. Claro. Y el problema es de flujo. Estas personas van a salir. Qué horrible. Dicho Claro, eso, las personas pasan por el sistema, pero en algún momento salen. Y hay que ver si salen mejor o peor, ¿no? Está, pero la solución ¿cuál es? No encarcelarlos porque hay muchos. Y vuelvo a lo mismo, a lo que puede plantear un televidente de casa. No, yo prefiero igual que estén en la cárcel a que estén en la calle. Bueno, la solución es informar y tomar decisiones informadas y diseñar políticas eficaces. Esto no nos ha llevado, en principio, muy lejos. Esta solución de encarcelar cada vez más y de aumentar el sistema carcelario. Bueno, ¿cómo sería si no fuera así? Bueno, no tenemos eso contrafáctico, digo, para poder decir si es bueno o malo. Bueno, tenemos la experiencia de otros países y tenemos, además, que tener vergüenza de no tener evaluaciones para aprender de lo que hacemos, ¿no? Pero yo quiero decir que Uruguay encarcela mucho y que encarcela mal, ¿sí? Porque encarcela, sobre todo, concentra muchos esfuerzos en encarcelar delitos que no revisten mayor gravedad. Entonces, por ejemplo, a través de esta política de encarcelamiento, que trasciende los partidos, repito, que se ha sostenido en las últimas décadas, se satura el sistema de justicia, hay con agresores que tienen escaso potencial de daño a la sociedad. Por ejemplo, toda la discusión que hay ahora sobre el crimen organizado, economías ilícitas, uno cerrando bocas lo único que hace es encarcelar a personas que están en la punta de la línea, que son fácilmente reemplazables, que no van a poner en jaque en absoluto a una economía ilegal con peces gordos y que simplemente van a alimentar el sistema penitenciario, generando otras consecuencias negativas de las cuales vamos a hablar. Pará. Eso fue algo que se sostuvo, lo recuerdo perfecto, porque era uno de los grandes debates de la administración frente amplista, ¿no? El no tocar las bocas, porque fíjate que en realidad está mandando a la cárcel a una persona que vive de eso, que es el último eslabón, que es la Marencoche. Se atribuye toda esa política al crecimiento del narcotráfico, en parte, no es total responsabilidad. Sí, Por bueno, eso esta administración combate bocas. Capaz que no es para que tú me lo tengas que responder, pero lo pongo al panel, lo pongo al panel para que lo piensen ellos. Lo podemos conversar esto cuando tú dispongas. Sí, ahora, por ejemplo, antes Ahora, de seguir no, yo pensé profundizando que en iba a estos seguir temas. él. A ver, yo quiero recordar, si hay algún memorioso acá se va a acordar, lo que dijo el licenciado Jorge Vázquez cuando fue prosecretario de la presidencia, no cuando fue subsecretario del Ministerio del Interior. No cuando dijo que si no estaba a Esperá. hacer nada malo, no te iba a pasar nada. No. Ay. Yo me voy a referir a lo que él dijo sobre el narcotráfico. Se te cayó por pícara, ¿viste? Nadie vio nada, no me quemes, Greña. ¿Qué pasa? Él advirtió en el primer gobierno de Tabaré que el narcotráfico en grande, lo que está sucediendo hoy, iba a entrar. Que iba a entrar y que había que tomar medidas
Ahora, yo no estoy diciendo si lo que dijo Jorge está bien o está mal, yo estoy dando una información. Que además lo que había que hacer era atacar esas posibles grandes bocas. Yo con el sociólogo estoy totalmente de acuerdo que cerrar la boca, sí, claro que hay que cerrarla, yo no digo que no, pero me parece que habría que aplicar de pronto otro tipo de penas, acá Marta me podrá corregir, porque realmente el que es importante no es el que está en un sucucho vendiendo a porciones, no sé cómo se llama, la droga. Si nosotros no atacamos, y no digo que este gobierno no esté atacando, tampoco. Si no atacamos eso, difícilmente podamos solucionar los de las bocas. Bueno, el tema de las medidas alternativas es algo que está en el discurso de todos a esta altura del partido. A media cuadra tenés otra. Entonces, también entiendo, y quiero aportar esto además, el tema del hacinamiento. Él me va a corregir si estoy equivocada, porque es su profesión. La gente cuando está hacinada siempre va a ser peor que cuando tiene otras condiciones, cuando tiene actividades, etcétera, etcétera. Yo me quedo por ahí. Podría ponerme a discutir de la política del Frente Amplio en cuanto al tema drogas, pero no creo que sea el tema. Si hay que discutirlo, se discute. Dígame. Un aporte. Sí. La impunidad de ninguna manera es una alternativa ni debe serlo. O sea que todos los delitos deberían... Aunque sea tener la boca en tu casa. Aunque sea tener una boca en tu casa. El tema son las soluciones que damos y los esfuerzos que ponemos en cada cosa. ¿Ustedes saben cuánto gastamos por mes en una persona privada de libertad como país? 30.000 ¿Con? pesos. Un poco más, $1.000 por mes. ¿Y qué costo generamos a la sociedad cuando metemos a una persona privada de libertad? A esa persona, que la sometemos a condiciones crueles, degradantes, un 41% de la población privada de libertad está en condiciones inhumanas, de acuerdo al comisionado, a la comunidad de la que proviene, porque las personas que están en el sistema penitenciario no son tomadas al azar de la sociedad, sino que hay ciertas comunidades, ciertos barrios que resienten muchísimo más esa retirada de proveedores, muchas veces de ingresos, a sus familias, entonces quedan madres solas con los chicos, o lo que es peor, las madres por una pequeña cantidad de droga se llevan a sus hijos adentro de prisión, sus hijos pequeños, ¿sí? Y como decía Edgardo, estas personas vuelven. Entonces, no las controlamos dentro de prisión. Gastamos $1.000 por mes en cada persona, ¿sí? Tenemos un 70% de reincidencia. Busquemos una alternativa. Busquemos una alternativa razonable. Esto no es Suelta, razonable, no es sustentable ni es razonable. Sí, siempre está sobre la mesa el desarrollar verdaderas medidas alternativas con la supervisión que requieren, porque después está el otro tema. No se terminan aplicando porque no hay quien la supervise, sino por las dudas y como no hay quien la supervise, la alternativa es hacer tortas fritas en la esquina para el barrio, ¿se acuerdan? Entonces, falta un montón de esmero o de decisiones en torno a lo que serían esas penas alternativas. Totalmente. Bien, Marta. Muchas cosas. Primero que nada, me gustaría recordarle a la gente que en Uruguay no está habilitada la pena de muerte. O sea, que muera alguien en cárcel debe preocupar tanto como que muera en cualquier otra parte. Eso es porque hay algunas personas que dicen, bueno, que se maten entre ellos. A mí eso me genera cierta rechazo. La otra cosa es, si tú hiciste el trabajo y visitaste el módulo 11, tú te das cuenta que ahí no puede vivir ningún ser humano, ningún animal siquiera. O sea, es un módulo que está hecho como en una herradura, en altura, los pasillos son muy angostitos, yo no soy ningún ropero si me parara, y pasaría justita, y los funcionarios están acá. Entonces, lo que pasa allí, lo que pasa en el último piso, al fondo, no me lo quiero ni imaginar. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos otro problema que yo creo que... yo concuerdo que la impunidad no, y el aumento de penas tampoco. El aumento de penas, no, tenemos años y ríos de tinta que ha demostrado que no sirve para nada. En el tema específico de la venta de drogas, me parece que más hay que trabajar, sí, en la represión, pero también hay que trabajar en la necesidad, no tanto en la oferta, sino en la demanda. ¿Qué es lo que hace que cada vez haya más uruguayos consumiendo? Y mientras haya uruguayos que consumen, va a haber gente que lo vende. Porque esto es, ¿no? Es un negocio más redituable, porque aparte no paga IRPF, no paga IRAE, no paga IVA, no paga tributos de ninguna especie, no paga aporte. Entonces, es un negocio hiper redituable en términos económicos. Tenemos que trabajar sobre la demanda. Y mientras no trabajemos sobre la demanda, estamos en problemas. Yo me cansé de decir
que cuando las personas, porque ahora podemos tener la discusión de si yo puedo internar obligatoriamente o no. Ahora, cuando ya están presos, ya están allí, entonces ya no se discute si la internación es obligatoria. Ahora, yo recuerdo, hasta no hace mucho tiempo, que había un único psiquiatra en el CONCAR. ¿Fue reemplazado? Más allá de que un psiquiatra para todos los presos del CONCAR, estamos horrible. Pero ¿fue reemplazado? ¿Hay verdaderamente programas o seguimos apuntando en los grupos y las charlas que no sirven para nada? Porque, a ver, si yo apunto a que por el mero hecho de ir a una charla de grupo yo me vaya a dejar atrás un consumo, estamos siendo al menos ingenuos. Entonces, me vuelvo a preguntar, tú que hiciste el estudio, ¿hay realmente un programa de atención donde se le dé a la persona la chance? Bueno, mira, tú tenés esta opción. Podés hacer un tratamiento o vas a ir preso. Esa chance acá no está. Entonces, lo único que tenemos es una puerta giratoria. Y si yo entro con un consumo y por una venda vuelvo, y cada vez va a salir peor, porque cuando yo recluyo a una persona en condiciones infrahumanas, lo que estoy haciendo es generando más resentimiento con la sociedad a la que va a volver. Entonces, me gustaría saber si hay tratamientos reales, si se han contemplado tratamientos farmacológicos asistidos, si se ha reemplazado el psiquiatra. Sobre todo porque todo esto que estás planteando está diagnosticado, por decirlo de una manera. Millones de Hace veces. años, ¿saben las Sí. veces que abordamos este tema acá en el programa? Sí. Entonces van cambiando las autoridades, van cambiando los partidos políticos y seguimos preguntando lo mismo. Las mismas cosas. Yo siempre uso la expresión de que somos una máquina que no aprende. Es triste, pero así es. En relación a lo que planteaba Marta, el cierre de bocas inclusive tiene el efecto contrario sobre la oferta, Ya de veo aumentar más. el precio de la droga. Claro. ¿Sí? Porque al disminuir el número de oferentes, el precio de la droga aumenta porque la demanda es más o menos inelástica. Exacto. Entonces se hace más interesante para nuevos actores entrar en el mercado. Sobre el tratamiento del consumo, bueno, se han anunciado recientemente en el último presupuesto intervenciones en este sentido, pero estamos muy, muy mal a nivel social y a nivel penitenciario. Y estamos muy mal, además, porque no es posible atender ni con tratamiento de sustancias, de consumo de sustancias, ni con programas individualizados y tratamientos individualizados de rehabilitación a una población penitenciaria de este tamaño. Claro. Si tuviéramos menos gente, concentramos mejor los recursos y un sistema de medidas alternativas razonable y una dosimetría de las penas revisadas también, porque tenemos gente cumpliendo un montón de años de privación de libertad y vividas disruptivas, que tienen momentos disruptivos por delitos contra la propiedad que realmente no son de la gravedad que uno cree como para que valga el daño que se está generando a esa persona y a la comunidad a la que pertenece, a la familia a la que pertenece. Bueno, hay que revisar entonces mucho. Pero todo está condicionado a parar esta locura de seguir expandiendo el sistema carcelario, claro, que es grande en relación a nuestro pasado y que es grande en relación a todos los países del mundo. Ahora, en paralelo, bajaron los delitos, menos los homicidios. Algunos. Bueno, no sé. muchos de los delitos por los cuales la dosimetría penal es cuestionada y que los tiene adentro, pero, ojo, bajaron. Ojo, el No tema sé, de... lo tiro porque es de las cosas como la que pregunta siempre que saca me pasaba. cartel el gobierno, el Ministerio del Interior cuando se habla de pero seguridad. ojo. Pará, ¿tendrá que ver con eso? No sé, vos decís, mucha gente en la cárcel sin duda. Ey, bajaron los delitos. El hacinamiento... ¿Lo hablamos a la vuelta? Dale, pausa y ya venimos.